Hola, habíamos visto la clase pasada un teorema que nos dice cómo verificar que una estadística es suficiente o en algunos casos nos da alguna pista sobre cómo podemos encontrar o construir una estadística suficiente. Ese teorema tiene un nombre en la literatura y se llama el criterio de factorización. Ya lo hemos puesto, pero lo escribo otra vez porque hoy vamos a poner tres ejemplos al respecto. Dice sea, bueno, está una muestra de una población con una densidad f y parámetro desconocido θ. Una estadística es suficiente para ese parámetro θ si solo si existen dos funciones, una que se llama g y una que se llama h, tal que la densidad conjunta de la muestra puede escribirse como el producto de estas dos. Aquí el chiste es que una de estas dos funciones h solo depende de la muestra y no del parámetro, y la otra, que sí depende del parámetro, depende de la muestra únicamente a través de la estadística suficiente S. Y bueno, esto va a quedar más claro cuando veamos algunos ejemplos. El primero es muy sencillo. Verificar que esta estadística, la suma de las variables aleatorias, es suficiente para el parámetro θ de una Bernoulli. Aquí ya alguien nos dice, esta estadística yo te estoy diciendo que es suficiente, tú verifícalo utilizando el criterio de factorización. Vamos a ver dos ejemplos así. Y uno más que se trata de construir, encontrar una estadística suficiente si no tenemos información de cuál podría ser. Pero bueno, vamos con el primero. Vamos a recordar cómo es la función de densidad para una Bernoulli. En este caso se llama de masa, pero recuerden que aquí a todo le decimos densidad. La probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a x, pues es θ elevado a la x por probabilidad de x éxitos por probabilidad de exactamente, bueno, probabilidad de éxito por probabilidad de fracaso. Y toma valores únicamente en x igual a 0 o x igual a 1. Este es ese indicador. Vamos a escribir ahora la probabilidad conjunta de la muestra y vamos a ver que en efecto se puede factorizar de esta forma. Tengan esto ahorita en mente porque lo voy a borrar porque ya se me acabó el pizarrón, no es muy grande. Entonces, escribimos la probabilidad conjunta, escribimos la proba, significa probabilidad conjunta, que es la probabilidad de que x1 sea igual a x1, así para cada uno de las n observaciones de la muestra. Y esto por definición de muestra aleatoria, esto ya lo hemos hecho varias veces. Es el producto de todas ellas porque son independientes y además son idénticamente distribuidas, es decir, las marginales son iguales. Entonces, este es el producto desde igual 1 hasta n de θ elevado a la xi. Aquí lo que va cambiando es el valor de la observación en cada una de las n observaciones, por eso es x subíndice i por 1 menos θ a la 1 menos xi, cada una de ellas por su indicadora. Recuerden que esta función indicadora es la función que vale 1 si xi es igual a 0 o es igual a 1 y 0 en cualquier otro caso. Yo puedo escribir esto como, ok, esto es θ por x1, por θ por x2, por θ por x3. Esto lo puedo escribir simplemente como θ por la suma desde las xi's. Aquí la suma se entiende que va desde 1 hasta n. Aquí tengo 1 menos θ por 1 a la 1 menos x1 por 1 menos θ a la 1 menos x2. Y así hasta xn. Entonces esto es 1 menos θ a la n menos la suma. Estoy sumando aquí todos los exponentes. Tengo n veces un 1. Y tengo aquí con signo menos x1 más x2 más x3, etc. Y me queda el producto de las indicadoras. Desde 0 hasta 1 de xi. Ahora fíjense cómo quedó esto. Aquí ya terminamos. Tengo aquí por un lado una función que es el producto de las indicadoras, que depende nada más de la muestra. Esto no depende del parámetro. Entonces esta es la función h del criterio de factorización. Y tengo por acá
una función que depende del parámetro θ. Aquí está el parámetro, aquí está el parámetro. Entonces le ponemos aquí que depende de θ. Y en efecto depende de la muestra, pero depende de la muestra únicamente a través de esta estadística, a través de la suma. Y entonces esto lo podemos escribir como una función que depende de la suma de las x's y de θ. Lo que nos dice el criterio de factorización es que esta estadística, la que aparece aquí como argumento de la función g, pues es estadística suficiente. Entonces aquí nada más escribimos por el criterio de factorización, por el criterio de factorización, la estadística que es la suma de las observaciones es suficiente. ¿Suficiente para qué? Se preguntan algunos. Ok, suficiente para hacer inferencia sobre el parámetro θ. Eso estaba muy fácil. Vamos a ver otro ejemplo, un caso continuo, pero que también es muy fácil, que es una estadística suficiente para la exponencial. Y además vamos a empezar a identificar un cierto patrón que nos va a dar la sospecha de algo que vamos a comentar también un poquito más adelante. Ejemplo 2. Verificar que la siguiente estadística, verificar que, de hecho es la misma, ahí empezamos a ver un patrón, ¿no? Como que sale muy seguido la suma, pero bueno, que la suma es una estadística suficiente para el parámetro de un exponencial. Es suficiente para el parámetro θ de una distribución exponencial con parámetro θ. Estoy usando la siguiente parametrización. Estoy considerando que la densidad de un exponencial es θ por e a la menos θ x y que x puede estar entre 0 e infinito. Por eso ponemos aquí esta indicadora. Hago la nota sobre la parametrización porque recuerden que algunos libros, algunos textos, la parametrizan con el recíproco, ¿no? Le ponen luego, en vez de θ, 1 entre beta, por e a la menos 1 entre beta. En cualquier caso es equivalente. Si tienen esta duda en alguno de los problemas de la tarea o de cualquier otra cosa, elijan la parametrización que sea, nada más sean claros en cuál están eligiendo y sean consistentes a lo largo de la solución, no revuelvan parametrizaciones y tienen que llegar siempre a resultados correctos y equivalentes. Bueno, escribimos la densidad conjunta. Escribimos la densidad conjunta. En este punto nos topamos con procedimientos que se están repitiendo en este curso una y otra vez. Escribir densidades conjuntas utilizando la definición de muestra aleatoria, que son independientes, que son idénticamente distribuidas. Y aquí se trata de ir factorizando de manera que nuestra densidad conjunta se vaya pareciendo al lado derecho del criterio de factorización. En este caso, la densidad conjunta, valuada en este conjunto de datos y que depende del parámetro θ, es por independencia el producto de las densidades marginales y todas ellas son la misma, lo que cambia es dónde están valuadas. Es θ por e a la menos θ xi por la indicadora. No olviden en ningún caso siempre tener mucho cuidado siempre con las indicadoras, son importantes. Bueno, pues tengo el parámetro θ multiplicado por θ n veces, o sea, θ a la n. Tengo e a la menos θ x1 por e a la menos θ x2 por e a la menos θ x3, así n veces. Esto me queda e a la menos θ por la suma de estas xi's, entendiendo que la suma va desde 1 hasta n, por este producto de indicadoras. Es decir, una función, bueno, cada una de estas indicadoras vale 1 si xi está entre 0 e infinito y 0 en otro caso. O sea, vale 1 en los positivos
y 0 en 0 hilos negativos. Pues ya acabamos porque nos damos cuenta que este producto de indicadoras, al igual que en el ejemplo anterior, es una función que le ponemos de nombre h que depende nada más de la muestra, no depende del parámetro. Y esto de acá es una función que depende del parámetro. Aquí está el parámetro θ, aquí está el parámetro θ, y que depende de la muestra únicamente a través de la suma. Su argumento en realidad es esta suma. Por el criterio de factorización, este argumento de la función g, es decir, la estadística, la suma de las xy's, por el criterio de factorización, por el criterio de factorización, esta estadística es suficiente. Es suficiente. ¿Suficiente para qué? Se preguntan algunos. Bueno, suficiente para hacer inferencias respecto al parámetro desconocido θ. Empezamos aquí ya a observar ciertos patrones, decía, como que siempre sale la suma. Ahorita vamos a decir por qué sale eso. Antes de eso vamos a dar un tercer ejemplo en el cual no nos dan una estadística para que la verifiquemos, sino que no nos dan nada y se trata de construirla nosotros. Es el caso para una uniforme 0θ. Voy a borrar aquí, que saben que pueden ponerle pausa al video y tomar apuntes, los que estén tomando apuntes. Eso está bien porque a mí me permite borrar el pizarrón con más libertad. Ejemplo 3. Encontrar una estadística suficiente para el parámetro θ de una uniforme 0θ. Para el parámetro θ de una distribución UNIF de uniforme 0θ. Recuerden que habíamos comentado en la clase anterior que si bien la definición de estadística suficiente hacía mucho sentido, en el sentido de que capturaba aquello que nosotros queríamos expresar de manera formal, el concepto este de que sea suficiente, que significa, pero que no era muy útil la definición porque no nos dice cómo encontrar o construir estadísticas suficientes, ni siquiera nos dice cómo verificar, bueno, así más o menos, ¿no? No nos dice cómo encontrar estadísticas suficientes y por eso el criterio de factorización es útil. Vamos a utilizarlo aquí. Recordemos nada más cómo se escribe la densidad de un uniforme 0θ. Recordemos que aquí la densidad es 1 entre θ por esta indicadora. Es decir, es una función constante, 1 entre θ, en el intervalo 0θ, es con una de estas funciones escaloncito, y vale 0 en cualquier otro lado. Esta es una constante de normalización para que la densidad integre 1. Y bueno, vamos a escribir la densidad conjunta. Escribimos la densidad conjunta valuada en este conjunto de datos y que depende del parámetro θ como el producto de las marginales. Ya saben que esto es por independencia, y como las marginales son todas iguales, esto es el producto de 1 entre θ por cada una de estas indicadoras, y esto es 1 entre θ a la n por el producto de indicadoras. Y al igual que hemos hecho en otros ejemplos en este curso, vamos a manipular este producto de indicadores. Este producto hay de dos, o vale 1 o vale 0, porque cada uno de estos elementos, de los que estamos multiplicando, o vale 1 o vale 0. Vale 1 si todos ellos valen 1. Vale 0 con que al menos alguno de ellos sea 0. Entonces este producto es igual a 1 si y solo si cada una de estas indicadoras es igual a 1. Con una que valga 0, ya el producto de todas ellas vale 0. Entonces vale 1 si y solo si todas ellas son iguales a 1. Y eso ocurre si y solo si
cada una, perdón, aquí no es infinito, aquí es teta, si cada xy está entre 0 y teta. Si nos fijamos en el mínimo y el máximo, pues esto sí, todas están entre 0 y teta. Si solo si el mínimo está entre 0 y teta y el máximo también está entre 0 y teta. Solo hay que fijarnos en esas dos. Ajá. Bueno, entonces podemos escribir esto como, bueno, la densidad conjunta, 1 entre teta a la n, por el producto de dos indicadoras, una para el mínimo y una para el máximo, de la siguiente forma. Esto es la indicadora en 0 y xn para el mínimo de las observaciones. Esto es n y esto es 1. Aquí estamos diciendo que x1 tiene que estar entre 0 y el máximo, y además xn tiene que ser menor a teta. Eso lo podemos escribir así, como una indicadora entre 0 y, bueno, vamos a ponerlo como entre xn infinito para teta, donde lo que estamos pidiendo aquí es que teta sea mayor a xn, es decir, justo esto de acá. Ok, vamos a utilizar ahora el criterio de factorización para escribir esto como... no, déjenlo, escribo esto al revés. 1 entre teta a la n. Voy a poner esta... recuerden que cuando uno multiplica el orden de los factores no altera el producto. La indicadora en el intervalo xn, infinito para teta, es decir, yo quiero aislar lo que depende del parámetro teta de lo que no depende de el parámetro teta, que es esta indicadora, que depende de x1 y xn. Ok, voy a borrar ahorita esto de aquí, un momento, es que ya se me acabó el pizarrón para abajo, para decir que aquí tengo, recuerden que yo estoy tratando de llevarlo a cómo se ve el criterio de factorización, o el lado derecho de esa formulita. Esta es una función que le pongo de nombre h, que solo depende de la muestra. No importa que dependa a través de dos estadísticas, el mínimo y el máximo. Aquí el chiste es que no depende del parámetro teta. Lo que sí depende del parámetro teta, le ponemos de nombre g. Aquí sale el parámetro teta, aquí también. Y depende de la muestra únicamente a través de una estadística, que en este caso es esta de acá, el máximo. ¿Ok? Si utilizamos el criterio de factorización, pues entonces el máximo debe ser una estadística suficiente para el parámetro teta. Entonces con eso concluimos este tercer ejemplo por el criterio de factorización. La estadística, el máximo de las observaciones, es suficiente para teta. Muy bien, hay más ejemplos en la tarea, hay más problemas en los que ustedes tienen que verificar estadísticas suficientes o construir estadísticas suficientes, y pues todos se resuelven más o menos igual. Pero ahora, veíamos en los primeros dos ejemplos, en el de la Bernoulli y en el del exponencial, que pues como que eran prácticamente iguales los dos, ¿no? La factorización de alguna manera se parecía mucho y llegábamos en los dos casos a que la suma de las observaciones era suficiente. Y si ustedes ven ejemplos en otros textos y hacen los problemas de la tarea, se van a topar mucho con eso, como que siempre la suma es suficiente. Eso tiene un motivo. Todas estas distribuciones que tienen ese comportamiento, ahorita decimos bien cuál es ese comportamiento, les ponemos nombre. Vamos a dar una definición de esa familia de distribuciones de probabilidad que se comportan así. Eso es algo también, un concepto importante en inferencia estadística y en probabilidad, que se llama la familia exponencial. Es un conjunto, una familia grandota de
distribuciones de probabilidad. Vamos a dar la definición formal. Definición. Una familia de densidades. Aquí estoy pensando en el caso uniparamétrico. Solo dependen de un parámetro θ y no de un vector. Ahorita lo extendemos. Con parámetro θ, vamos a aclarar una definición. Con parámetro θ unidimensional, vamos a decir que pertenece a la familia exponencial, que es lo que estamos definiendo. Pertenece a la familia exponencial. Sí puede escribirse de la siguiente forma. Sí puede escribirse como, es decir, estamos definiendo un conjunto de densidades de probabilidad que se llama familia exponencial, diciendo cuándo un elemento pertenece a él. Es una forma de definir un conjunto. Bueno, una densidad, una familia de densidades pertenece a esta familia exponencial. Sí puede escribirse como el producto de cuatro funciones. Una función que solo depende del parámetro, por una función que solo depende de x. Noten que aquí yo no estoy hablando de muestras, ¿no? Es nada más una densidad con un argumento con variable independiente x. Por e a la, una función que solo depende del parámetro, por una función que solo depende de x. Para funciones adecuadas, aquí tiene que haber cuatro funciones, a, b, c y d. Para funciones adecuadas, a, b, c y d. Esto también se puede extender al caso de muchos parámetros. Una familia de densidades con k parámetros. Realmente en este curso nunca vamos a ver funciones de más de 2 parámetros. A lo más veremos la distribución normal o gaussiana que tiene 2. Y en la práctica son las que más se usan, ¿no? La gamma que tiene 2, la beta que tiene 2, en fin. Son las que vamos a ver por acá. Pero sepan que esto se puede extender para cualquier número finito de parámetros. Con k parámetros, f de θ1 hasta θk pertenece a la familia exponencial. Sí puede escribirse de, bueno, es nada más generalizar esta definición para el caso de varios parámetros. Sí puede escribirse como, puede escribirse de la siguiente manera. La densidad, no estoy hablando de densidad conjunta, no estoy hablando de muestras, es nada más una densidad. Y que depende de este conjunto de k parámetros como una función que depende de los parámetros por una función que depende de x por e a la suma desde igual 1 hasta k, que es el número de parámetros, de una función que depende de los parámetros por una función, estas van indizadas, ojo, esta c y esta d, que depende de x. Para funciones a, b, c1, c2, c3 hasta ck y d1, d2, d3 hasta dk adecuadas. Es decir, aquí tenemos un chorro de funciones, una a, una b, y puede haber varias cs y varias ds, dependiendo del número de parámetros. Antes de decir esto porque es importante, vamos a ver dos ejemplos de familias de densidad, bueno, de distribuciones de probabilidad que pertenecen a la familia exponencial. Vamos a ver un caso de un parámetro, que es la exponencial, y uno de 2, que es la normal o gaussiana. Ejemplo 1, y luego decimos y esto por qué es importante. Ejemplo 1. La distribución exponencial pertenece a la familia exponencial
Déjenme, antes de dar el ejemplo, poner aquí una nota. Ojo, no es lo mismo la distribución exponencial que la familia exponencial. La distribución exponencial pertenece a la familia exponencial, pero estamos hablando de cosas distintas. Distribución exponencial, la que ustedes conocen, teta por e a la menos teta x, no es lo mismo que familia exponencial. La familia exponencial es una familia de distribuciones de probabilidad. Hay varias metidas ahí adentro. Pero es que se llaman igual. Pero bueno, vamos a ver que en efecto la distribución exponencial pertenece a la familia exponencial porque se puede escribir de ese modo. Nada más tengo aquí la densidad, que es teta por e a la menos teta x, por la famosa indicadora. X, bueno, nada más estamos aclarando que la densidad tiene soporte positivo. Esta teta lo puedo ver como la función a de teta. La función a de teta igual a teta. Esta indicadora es una función que solo depende de x. Y aquí tengo e a la algo. Tengo por acá, vamos a poner que menos teta es la función c de teta y x es la función d de x. ¿Ok? Vamos a escribir eso un poco más ordenado. Si yo digo que a de teta es teta, que b de x es una función que vale 1 si x es positivo, 0 si es 0 o negativo, que c de teta es la función menos teta y d de x es la función x, pues resulta que esto se puede escribir como la definición de la familia exponencial. Por lo tanto, esta familia de distribuciones pertenece a la familia exponencial. Vamos a ver también un caso de dos parámetros, el caso de la distribución normal o gaussiana. A lo mejor ahí no es tan claro. ¿Por qué? Porque hay que hacer nada más un poquitito de talacha, no mucho. Ejemplo 2. La distribución normal pertenece también a la familia exponencial. La distribución normal pertenece a la familia exponencial. Se trata de escribir la función de densidad. Es una normal con media mu y varianza sigma cuadrada con la parametrización normal. Recuerden que su densidad es 1 entre raíz de 2 pi sigma cuadrado por e a la menos, lo voy a escribir así, menos 1 medio de x menos mu al cuadrado entre sigma cuadrada. Y se trata de escribir esta densidad como se ve en el lado derecho de la definición de familia exponencial para el caso de varios parámetros. Entonces se trata nada más de factorizar esto de manera tramposa y conveniente para que quede como se ve en esa definición. Voy a escribir esto como, bueno, esta constante de normalización la dejamos igual, 1 entre raíz de 2 pi sigma cuadrada. Lo que yo voy a hacer es desarrollar este x menos mu al cuadrado. Ya saben que esto es x cuadrada menos 2x por mu más mu al cuadrado. Y voy a partir entonces este exponencial en 2, lo voy a factorizar como el producto de un exponencial cuyo argumento depende de x, que va a tener los primeros dos términos de esta expansión al cuadrado, y un exponencial cuyo argumento no depende de x. Y queda así. Estoy saltando algunos pasos, pero no es difícil. Menos 1 medio de mu cuadrada entre sigma cuadrada. Estoy agarrando el tercer término de cuando yo expando este cuadrado. X cuadrada menos 2x mu más mu al cuadrado. Es lo que estoy metiendo acá. Multiplicada por menos 1 medio y dividido entre sigma cuadrada. Y lo que me falta es menos 1 medio de x cuadrada entre sigma cuadrada más, porque menos con menos da más, 1 medio entre sigma cuadrada por 2 veces x por mu. Entonces se va a ir un 2 con un 2. Y queda menos 1 entre 2 sigma cuadrada x cuadrada
más mu entre sigma cuadrada x. Ok, si tienen dudas, nada más desarrollen este cuadrado y háganlo con más calma y vean que en efecto se llega a esto de acá. Bueno, pues si yo digo que A es A y B es lo que van afuera de exponenciales, C y D son lo que van, son las funciones que van adentro de exponenciales. Que A sea igual a esta constante, ¿no? No sale el parámetro mu explícitamente, pero igual lo podemos poner como variable independiente. 1 sobre 2pi entre sigma cuadrada. No hay nada afuera que sea como que la función b, no hay nada que solo dependa de la muestra. Bueno, podemos decir que la función que depende solo de x, perdón, no de la muestra, sea igual a 1. Aquí podemos esto multiplicarlo por 1 y no pasa nada para que esa sea la b. Y que, bueno, ahí ahora, si hay dos parámetros, tiene que haber dos funciones c y dos funciones d. Yo voy a decir que c1, que son las que solo dependen de los parámetros, sea este de acá, menos 1 entre 2 sigma cuadrada, aunque no depende explícitamente del parámetro mu, no importa. Que C2 sea mu entre sigma cuadrada, mu entre sigma cuadrada, con lo cual nos quedaría que la función de 1 tendría que ser el que va multiplicado por C1, x cuadrada, de 1 de x es x cuadrada, no depende de los parámetros, y la función de 2 es esta que multiplica a C2, ¿no? Este C1, C2 de 1 de 2. Ah, perdón, aquí me faltó en la esta exponencial. Corrijo, e a la menos 1 medio de mu cuadrado entre sigma cuadrada. Así para que quede bien, esto es a. Esto de acá es b. Vean, es como ir identificando cuál es cuál. Y de 2 de x es simplemente igual a x. Le hemos escrito como nos dice la definición. Entonces, por lo tanto, podemos concluir que esta distribución o esta familia de densidades pertenece a la familia exponencial. Bueno, no se trata nada más de dar una definición como porque sí. Esta definición de la familia exponencial es importante por lo siguiente. Y es algo que quizá algunos de ustedes ya observaron en los ejemplos. Cuando una distribución pertenece a la familia exponencial, siempre hay una estadística suficiente para el parámetro y además es bien fácil cómo encontrarlo porque, como vimos en los ejemplos 1 y 2, las factorizaciones quedan, si no exactamente iguales, al menos muy parecidas. Entonces vamos a poner esto como una observación importante. Observación importante. Que ya no está pintando bien este plumón azul. Vamos a cambiarlo. ¿Qué prefieren? ¿Rojo o verde? Bueno, salió uno verde. Observación muy importante. Si una densidad, vamos a escribir aquí el caso para un parámetro, pero también se puede generalizar, pertenece a la familia exponencial, existe siempre la estadística suficiente para el parámetro θ y además es bien fácil encontrarlo. Porque, fíjense, tenemos que vamos a escribir la densidad conjunta de una densidad, bueno, de una distribución genérica que pertenece a la familia exponencial, que si pertenece a la familia exponencial, sabemos por definición que se puede escribir como una función a que depende de xy por una función b que depende de θ por a la una función c que depende de xy por una función d que depende de θ, que es la densidad conjunta, que es el producto de todas estas, puede escribirse como, perdón, aquí a es la que depende de, estoy escribiendo todo al revés, a es la que depende de θ, b es la que depende de
xi, c es la que depende de teta y d es la que depende de xi. Así mero. Bueno, estoy multiplicando la función a de teta. Noten cómo esta no lleva índice en ningún lado. Por sí misma n veces. Entonces me queda escribirlo como a de teta elevado a la n por el producto de estas b's. Vamos a escribirlo así. El producto, este sí va indizado porque las xi's van indizadas. Cada observación en principio puede ser distinta. Por cómo queda la exponencial. A la. Pues estoy multiplicando en exponenciales. Entonces se trata de sumar aquí los argumentos. Sumar desde igual 1 hasta n. C de teta por d de xi. Y lo que no depende del índice mudo lo podemos sacar. Y queda como e a la c de teta por la suma desde igual 1 hasta n de d de xi. ¿Ok? Entonces, por el criterio de factorización, justamente, lo que nos dice es que si podemos escribir la densidad conjunta como el producto de no sé qué, una función que solo depende de la muestra por una y no del parámetro, y otra que depende del parámetro y de la muestra solo a través de una estadística suficiente, pues resulta que, por el criterio de factorización, por el criterio de factorización, si yo digo que la función que depende del parámetro, que es el producto de esta por esta de acá, el producto de estas dos es la función g, que depende de s y de teta, porque estos paréntesis cuadrados no dependen del parámetro. Depende, bueno, esta función g, que es el producto de esta de acá por esta de acá, por esta exponencial, dependen del parámetro y de la muestra solo a través de una estadística. Y la estadística es justamente esta de acá, la suma. Por eso salía siempre la suma. La suma en esos casos, porque la función d era la función identidad, la función d de x igual a x. Podría no ser el caso, pero por el criterio de factorización, la estadística, la suma desde igual 1 hasta n de d de xi es suficiente para teta. De manera que si nosotros tenemos o estamos muestreando de una distribución que pertenece a la familia exponencial, para construir una estadística suficiente, tenemos que identificar cuál es la función d y la suma de todas ellas, esa va a ser una estadística suficiente. Al menos para el caso de un parámetro. Esto también se puede extender para el caso de más parámetros. Si tenemos una densidad que depende, bueno, que tiene k parámetros, y si pertenece a la familia exponencial, si pertenece a la familia exponencial, por un argumento similar, pero que lleva un poco más de talacha. La talacha en este caso pues no es como muy ilustrativa de nada, pero a lo que se va a llegar es que, entonces, este conjunto de estadísticas, una para cada una de estas funciones d's, la suma de las d1, la suma de las d2, y así para cada una de estas k funciones d, que deben aparecer aquí, es un conjunto de estadísticas conjuntamente suficientes para los parámetros desconocidos. Es decir, cuando hay más de un parámetro, puede ser que no tengamos únicamente que con una estadística ya es suficiente para hacer inferencias sobre teta, sino que requerimos al menos una por cada parámetro, y hablamos de un conjunto de estadísticas que son conjuntamente suficientes. Bueno,
Llevamos 2 clases platicando sobre estadísticas suficientes. Dimos más o menos una motivación la clase pasada y eso porque era importante. Pero parece que nos desviamos un poco del tema del cual estábamos platicando, que era la búsqueda de unbúes, ¿no? Vamos a poner esto como pregunta. P de pregunta. Y los unbúes, porque parece que estábamos hablando de eso y de repente se nos olvidó. Dejamos de hablar de unbúes para hablar de estadísticas suficientes. Bueno, vamos a volver a eso en la siguiente clase. Y para eso es importante la estadística suficiente. Lo que vamos a ver es que recuerden que nosotros estábamos tratando de construir el mejor estimador posible para el parámetro θ, de acuerdo a un criterio que dimos de qué significa que un estimador sea bueno, que era el criterio del error cuadrático medio, y que nos estábamos restringiendo a estimadores insesgados. Entonces, con ese criterio y con esa restricción empezamos a buscar el mejor estimador posible y se llama unbue. Lo que vamos a ver en el siguiente video es que si tenemos, que siempre es mejor construir un estimador con base en una estadística suficiente que con base en una estadística que no es suficiente. Y los unbúes, respuesta, vamos a ver que, de manera informal, un estimador insesgado basado en una estadística suficiente siempre es mejor que uno que no está basado en una estadística suficiente. Ese resultado tiene un nombre, se llama teorema de Rao-Blackwell, y es lo que vamos a ver en la siguiente clase, pero adelanto. De manera informal, podemos decir que un estimador insesgado basado o construido sobre en una estadística suficiente siempre es mejor, o también se puede reformular el lenguaje y decir nunca es peor, es parecido, ¿no? Siempre es mejor que uno basado en una estadística no suficiente. Y si si los estimadores basados en estadísticas suficientes siempre son mejores, y estamos en la búsqueda de el mejor, pues entonces no tiene caso que busquemos estimadores basados en estadísticas no suficientes, lo cual nos restringe todavía más nuestro espacio de posibilidades, lo cual es bueno porque sabemos más en dónde buscar. Pero más respecto a esto en la siguiente clase. Gracias.